sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestros editores invitados para que puedan hacer la introducción del número 33 de la revista de ARC, Espacios Abiertos en la Ciudad Latinoamericana. Entonces, bueno, Mehmet, Jorge, que les cedo la palabra a ustedes. Muchas gracias Carolina. La introducción que pensamos hacer es muy sencilla. Creo que hay alguien con un micrófono abierto. No sé, eso, perfecto, gracias. Una introducción muy sencilla, que básicamente es un pequeño recuento de la tabla de contenidos y después Mehmet hablará un poco de los proyectos y después cada uno de nosotros tres va a proponer una pequeña reflexión, algo que aprendimos, algo que nos quedó de hacer este ejercicio. Voy a empezar a compartir mi pantalla. No está habilitada la función de compartir pantalla, Carolina. Dame un segundo. Julie, por favor, Pero si quieres vos Carolina, también puedes poner la dale. presentación como te quede mejor. Lo que pasa es que como tú estás como anfitrión, Carolina, yo no puedo hacerle el cambio de rol a... Bueno, ya le hago el cambio de rol. Gracias. Bueno. Cuéntame si todavía tienes algún problema. Sí, ya. Perfecto. Ahí está la presentación. Listo. Bueno, lo primero que queremos empezar es agradeciendo a todo el mundo de las personas que veo aquí presentes, pues tenemos que agradecerle a muchos amigos y colegas que hicieron posible esta colaboración. Esto es una colaboración que viene de un tiempo atrás entre las Universidades Nacional de Colombia, de los Andes y la Universidad Tecnológica de Delft, que en diferentes momentos ha sido estimulada por Claudia Mejía desde la Universidad de los Andes y por el decano Carlos Naranjo desde la Universidad Nacional de Colombia. También ha sido facilitada por Tatiana Urrea, por ejemplo, que está aquí, por Cristian Job Niemann, que también veo que está aquí. Y finalmente, pues el ejemplar en sí, hemos contado con la colaboración enorme, tanto de Camilo como de Lucas. Ha sido una maravilla conocerte, Lucas, y estamos enormemente agradecidos por tu profesionalismo, por la manera como has llevado a cabo toda la coordinación de este ejemplar. Te debemos mucho en ese sentido. Queremos empezar con esos agradecimientos. Como bien mencionó Carolina, nuestra intención original, ella misma ya leyó parte de la introducción, era estudiar la apertura en arquitectura entendida con base en la definición de apertura de Humberto Eco del año 62 y ver cómo esa apertura en nuestro contexto podría generar oportunidades para entender procesos democráticos que, como todos aquí somos muy conscientes, son, digamos, tema absolutamente esencial en la construcción de nuestras sociedades en este momento. Como mencionamos en la introducción, para quienes hayan leído hasta ahora, hemos venido trabajando del lado de Delft en un proyecto en ciudades de mediano tamaño, en ciudades intermedias europeas, temas similares, y nos pareció a partir de estas dos colaboraciones que menciono que era una gran oportunidad también empezar a ver cómo la ciudad latinoamericana tiene sus propias dinámicas y resulta un campo muy fértil para explorar este tema de la apertura. Además del agradecimiento inicial de las personas que hicieron posible esta experiencia, que ha sido fascinante y muy gratificante para nosotros, obviamente tenemos que agradecerle enormemente a todos los autores, a todos los que contribuyeron a realmente hacer posible el ejemplar con su trabajo de investigación, con su trabajo de reflexión, con sus proyectos arquitectónicos y con su trabajo de creación. El ejemplar, estamos supremamente orgullosos del resultado final. Tiene una serie de artículos muy diferentes que tratan temas bastante diferentes y sin embargo nos amplían, nos expanden, nos fortalecen la noción de apertura con la que empezamos trabajando. Algunos de estos artículos serán desarrollados con mayor profundidad por los autores el día de hoy,
pero los vamos a denunciar. El primero de ellos es del centro cívico a los centros administrativos, una idea de lo público en la arquitectura gubernamental en Colombia entre el año 60 y el 75 por William García y Mateo Franco, que muestra de manera muy interesante cómo una idea original del centro cívico lentamente se fue transformando a los centros administrativos cooptados por la institucionalidad. Pero vuelve a, digamos, a la idea original del centro cívico en el ejemplo pues, que está ilustrado en la foto que todos ustedes conocen muy bien. El segundo artículo se llama Espacios Comunitarios, Espacios Políticos, la Central Nacional de Provivienda y la construcción de los espacios abiertos en su modelo de ocupación en Bogotá, por Caterín y Diego, que están aquí con nosotros, mucho gusto conocerlos. Y es un artículo interesantísimo que muestra cómo grandes partes de nuestras ciudades se construyen con dinámicas por fuera del canon normativo, de manera, digamos, comunitaria, con otras lógicas, y que sin embargo, pues para los arquitectos, sobre todo los arquitectos que estamos interesados en investigación, ofrece enorme conocimiento sobre cómo podemos abordar la construcción de nuestras ciudades a partir de la apertura. Después tenemos una contribución internacional, veo que Alejandro también está aquí, pasajes vacíos y arquitecturas extraviadas, un caso abierto de abandono, apropiación y prospectiva en la frontera norte de México, que muestra cómo también desde un modelo de centros cívicos, pero esta vez tomado de Norteamérica, se generan unas dinámicas absurdas, en algunos casos bizarras, y por ello mismo supremamente interesantes, que ofrecen la posibilidad de entender cómo se genera ciudad en contextos muy diferentes a las densidades a las que estamos acostumbradas en las grandes ciudades latinoamericanas. Después volvemos a un ejemplo un poco más obvio, digamos, de la apertura, que es el espacio realmente vacío, ¿no? Como una pista aérea se convierte en un parque central en la ciudad de Quito. Este artículo se llama Parque Bicentenario, un gran vacío en la construcción del proyecto urbano, por Antonio José Salvador. Finalmente, los artículos de investigación de este ejemplar terminan con un artículo de Mariana, a quien conocemos bien y que nos alegra mucho que haya contribuido. Veo que también está aquí Mariana, que es un comparativo entre dos ciudades, dos segundas ciudades en sus respectivos países, Sao Paulo y Medellín, y cómo la infraestructura y como la infraestructura regada a través de todo el tejido urbano empieza a generar estos espacios de potencial y de apertura que estamos tratando. Pasamos después a un escenario diferente con una entrevista que le hicimos a la historiadora Esra Aksan, que es una historiadora turca norteamericana, profesora en los Estados Unidos, que en su libro titulado Obra Abierta, Arquitectura Abierta, perdón, tiene una interpretación muy diferente de esta noción de la apertura como hospitalidad, ¿no? Como hay arquitecturas que son receptivas, que son amables, que son generosas para recibir a las personas. Y pues voy a devolverme para contrastar las dos fotos. Es muy interesante ver el contraste que existe entre esta escala y esta escala, ¿no? Es una escala doméstica. Esta contribución de Esra se fundamenta en la historiografía arquitectónica, y es una historiografía oral, entrevistando individuos, y cómo las entrevistas con individuos se confrontan con la que podríamos llamar gran historia de la arquitectura, la arquitectura canónica de arquitectos reputados. Paso ahorita a los proyectos y le cedo la palabra a Mehmet para que nos hable un poco de los tres proyectos. Por favor, Mehmet, déjame saber cuándo es que pase las diapositivas. Bien, bueno, sí, bueno, se presentan tres proyectos que en apariencia son muy distintos, formalmente, también como programa, como intención, pero que recogen cada uno a su manera conceptos por una parte propuestos por Humberto Eco y también por Esra Aksan. Al principio un poco el desafío era, aunque teníamos una intuición de que todos eran abiertos, que tenían propiedades, era encontrar eventualmente qué tenían en común y también reconocer la singularidad de cada uno. Un poco en el texto en la primera parte del texto que explica
estas nociones de arquitectura abierta, se plantean algunos elementos que tienen que ver con nociones que tendrían que ver con atributos y procedimientos y, digamos, orígenes de cada uno de estos proyectos. El que estamos viendo acá, todos tendrían elementos comunes, como he dicho, y cada uno también parte de un procedimiento específico que se dirige a así un campo, un lugar, unas condiciones de campo que tienen que ver con la ciudad, especialmente con las poblaciones. Lo que tendrían, el primer principio que tendrían todos en común es orientarse hacia las comunidades, que están hechos todos, que están insertados en los lugares habitados, lugares complejos, lugares con cierto tipo de problemáticas, y también con una relación un poco con el tiempo, con la ambivalencia. Y bueno, empiezo por presentar que es el de la reconstrucción social del hábitat, de Mariana, de Comunal, Mariana Ordóñez y Jessica Amezcua, que es un proyecto hecho con las comunidades, que se origina, bueno, de una coyuntura que es unos terremotos que hubo en Oaxaca en el año 2017 y 18, que deja una población completamente, bueno, bueno, sin vivienda. Y es un trabajo hecho especialmente con las comunidades a partir de unos procedimientos de trabajos colectivos, en donde ellas tienen un dispositivo, algunos dispositivos que tienen que ver con construcciones colectivas de la vivienda, en donde las unen, agrupan, encuentran a la población y les dan, bueno, junto con ellos, por un lado enseñan y al mismo tiempo ayudan a la construcción de estas viviendas, cada una singular, cada una configurada por sus habitantes, en donde hay, bueno, una función social y colectiva. El segundo proyecto, muy interesante también, es el de Colab 19, que se desarrolla durante la pandemia. Es una instalación, como dicen ellos, tendría como, y tiene entonces inmediatamente, digamos, tendría estas cualidades de obra abierta en el sentido de que es modificable, que toma elementos, es una instalación, dicen ellos. Esto es crea una atmósfera, crea un medio, crea un lugar que se inserta también en un lugar habitado, en un lugar con historia, en un lugar utilizado para reactivar en ese momento, digamos, el espacio, aprovechando las poblaciones y la ubicación, ¿no? Con una estructura polivalente, un objeto V, algo completamente transparente como procedimiento, pero que tiene la capacidad también de transformarse en el tiempo y ser transformado también en un tiempo montado, transformado en un tiempo muy corto y adaptarse a diferentes programas. Y el tercero también, muy interesante, que es de Connatural, que es Edgar Mazo y Sebastián Mejía en Medellín, en donde se trabaja una manzana que está completamente deteriorada, que en el fondo tiene dos componentes: esta arquitectura en ruinas y algo de vegetación, en un lugar que tiene un significado especial, conocido, digamos, donde hay una relación afectiva entre los habitantes de los alrededores y de la ciudad de Medellín, y se crea este dispositivo que también se transforma, que toma los principios, y esto es común también a los tres proyectos, que hay un principio, hay casi un principio que autorregula y que genera, a partir de las preguntas que se hacen los arquitectos,
un sistema que tiene su lógica propia. Aquí, la lógica de la vegetación retomando su lugar y también de las ruinas progresando que se articulan, se superponen cada una y se complementan, dejando al tiempo un poco la transformación, dejando una cierta ambigüedad, manteniendo eventualmente las condiciones originales de ese emplazamiento, pero al mismo tiempo permitiendo esa apropiación por los habitantes. Entonces, nos parece que los tres proyectos nos pareció que eran complementarios. Al principio, eventualmente tuvimos una pequeña dificultad para asociarlos a todos, pero un poco ellos mismos también con su procedimiento y su, bueno, con todo lo que está detrás, pueden en cierto modo mostrar, al mismo tiempo enseñar procedimientos abiertos de arquitectura y al mismo tiempo las diferencias y, de procedimientos y de orientaciones. Esto sería eventual. Perfecto. Finalmente, después de estos tres proyectos, gracias, Mehmet, tenemos cerrando el ejemplar este bellísimo artículo de creación por Diego Buitrago, que está aquí también. Hola, Diego. Que es otra versión de apertura. Entonces, esta es una apertura, digamos, narrativa. No es una apertura formal, no es una apertura funcional, no es una apertura tecnológica, pero entiende cómo algo tan complicado como una neurálgica, una vía arteria en una ciudad, es un palimpsesto de capas que se sobreponen y que se articulan al mismo tiempo a través de las narraciones que pueden hacer diferentes ciudadanos, diferentes actores en su transcurso por el espacio construido. Ese básicamente es el ejemplar. Me gustaría entonces pasar a invitar a mis dos compañeros, primero a Klas, que de pronto Klas que va a hacer su reflexión en inglés y a ver, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Cuál fue el resultado de este ejercicio? Klaske. Sí, yo voy a hablar en inglés porque es más fácil para mí y así puedo hablar un poco más espontáneamente. So yes, indeed, what we learned from this editorial process, I mean, we started with this idea of open space, and how did our ideas about this change by means of the articles that we've read and the whole process we went through. And I think there's perhaps 4 points that we can bring to the fore on the basis of this issue that we were very lucky, I think, to edit and to work with all the authors. I think the first one that we can reflect upon is that openness. We started with this idea of open space in terms of, you know, public spaces or, you know, the marketplace and so on. But what we noticed through the articles is that this openness is taking place on very different scales. I think Jorge showed beautifully the image of the domestic space in Berlin with the interview with Esra Aksan, and then the scale of infrastructure and even the territorial scale. So we went across scales, and we see that this notion of openness is present in many types of architectural assignments and architectural questions. So it's a kind of interscalar topic that we can address through different assignments, you could say. The second observation that we made is that indeed broadening our view on what open building or open space is about is that it's not only about buildings and not only about spaces, because we found in many of the articles that openness is also addressed in terms of program or in terms of process or even in terms of narratives, as we saw in the last project, where the experience of the streets and the stories that belong to that become also a kind of way of discussing openness.
We've seen this programmatic openness or programmatic concerns in relation to openness, for instance, in the articles about the civic centers. We've seen openness in process in terms of projects that were collectively developed, but also in the projects, and I think especially the second project that Mehmet just showed, that there is also a possibility of working with unfinished structures that are open for appropriation. So this was a whole variety of openness in terms of space, but also a program, process, and so on. The third aspect that we were very interested in from the very beginning, and that we're also addressing in our bigger European project that Jorge was mentioning, Writing Urban Places, where we speak of the European city, was very much about this democratic potential of open space. And this is also something that we found in some of the articles where open spaces could be seen as a kind of democratic space, in the sense that it's mediating between differences, that there's a space of tolerance. Also in the interview with Ezra Aksan, this came across as a space that is receptive to many different views and different opinions, and a space that's therefore open for discussion. So this kind of democratic potential in open spaces is something that we feel is also transpiring through the issue. And perhaps the fourth theme, and the one on which we conclude also the editorial text, is that we notice that openness perhaps also means openness in mental terms, being open-minded. We noticed that certainly there were a lot of shared references among the articles. When we speak of openness and in some kind of way of the social dimension of space, we came across some references that are shared by many of the authors, like Foucault, Harvey, Lefebvre, Tavouri. So there is a kind of shared frame of reference and a shared approach to architecture theory. But then beyond that, with the very different articles, we also noticed that there are very different theoretical insights that are also offered in this journal. So even if there's a shared frame of reference, there's also some very precise and different perspectives that are offered, which are seeing, for instance, the city as a collective project, the city as a kind of architectural theory, projects that redefine existing theories or try to bring in other perspectives. So what we noticed is that perhaps this issue is not unifocal. In a sense, it's not offering one clear theory of open space. It's doing quite the contrary. It's not unifocal, it's multiple. It offers coexisting theories of architecture. And we think in the end, perhaps that's also a strength, that we don't tell one truth of architecture. There's not one kind of dogmatic approach, like this is how we deal with open spaces, but precisely the concept of the open is also about a kind of mental openness and being open-minded, being aware of the existence of several theories at the same time and use them productively. Not one main way of thinking architecture, but multiples that can work together. So we hope that the issue also to the readers offers this call for an open mind and for curiosity for different perspectives on architecture, to perhaps less dogmatic but more open, maybe complex, maybe contradicting, and maybe more receptive ways of looking at architecture. So I'll conclude with that and we can move back to the Spanish. Thank you. Mehmet, ¿cuáles son tus reflexiones finales? ¿Qué aprendimos? Bueno, sí, siguiendo lo que acaba de decir Klaske, es también aprender a encontrar esa apertura, reconocerla, que está presente en el procedimiento, en la forma en que se trabaja, que deja huella, es decir, está en el proyecto, está en la mirada, está en las preguntas,
Al principio recuerdo que tuvimos, probablemente parte era de mi ingenuidad, y hacíamos diferencias entre formal y programático y otros, y siempre es algo fluido que está presente. Curiosamente, el artículo bueno, el libro de Slack Chan pues fue muy revelador, ¿no? En donde lo que aparentemente algunas arquitecturas que parecerían incluso autoritarias contienen componentes y dimensiones abiertas, algunos ejemplos de Berlín, del IVA, quiero decir, bueno, la apertura, entonces, la noción de apertura está presente en muchos niveles. Me llama la atención, y era una de las preguntas que se le hicieron a Strack Chan, esta cualidad casi invisible, esta presencia, pero que no es formal, que no es evidente, del carácter, ¿no? Donde están precisamente aquello que no aparece para nosotros en representaciones convencionales, que no se puede anticipar en cierto modo con procedimientos convencionales de arquitectura, que es la presencia de los habitantes, los eventos, lo que puede pasar, lo que queda abierto, lo que se deja para que el otro continúe, que está o en el espacio o en la forma de arquitecturas inacabadas, arquitecturas polivalentes, arquitecturas neutras, con cierta indeterminación. Es decir, el trabajo que se puede hacer en muchas dimensiones del proyecto, que abre cada uno a su modo, que hace una arquitectura abierta, nuevamente. La crítica, por ejemplo, el aprendizaje de esto sería tener elementos eventuales para hacer una crítica de nuestras ciudades, eventualmente Bogotá, por ejemplo, en donde no hay espacios concebidos para muchas cosas, digamos, hay que precisamente transgredir, y que eventualmente entonces abre un espacio de trabajo colectivo de preguntas sobre la forma y un poco la constitución de la ciudad, la construcción colectiva de la ciudad. Gracias, Mehmet. Gracias, Claske. Bueno, yo creo que ya mis colegas han básicamente resumido todo lo que dijimos. Por mi parte, lo único que quería mencionar como enorme aprendizaje de esta experiencia fue la paradoja de nuestra educación, ¿no? Nos educan para controlar, para determinar cosas con el mayor grado de precisión posible, pero también entendemos, por otra parte, que en esa prescripción y en esa determinación hay problemas. Y es por eso que hemos extendido una invitación a los arquitectos y a los estudiantes de arquitectura a contemplar dos cualidades que pueden ser muy importantes en relación con esta noción de apertura. La primera es la versatilidad. Entender que no, antes que pensar que, no sé si recuerdan esa frase de Mark Twain famosa, que para una persona con un martillo todo problema parece un clavo, en lugar de tener una sola teoría y casarse con un dogma, una doctrina estricta, es interesante pensar en la formación del arquitecto en términos de versatilidad, poder operar en diferentes contextos con diferentes teorías. Y por el otro lado, el valor de la tolerancia. La tolerancia es una palabra muy bonita porque generalmente se entiende de dos maneras. En términos humanos, es la posibilidad de aceptar aquello con lo que no estamos de acuerdo, pero en términos físicos, también es aquel margen o aquella distancia entre objetos que permite que los objetos se articulen y funcionen como en una máquina. Entonces, entender eso tanto en términos físicos, nuestros diseños arquitectónicos pueden tener una tolerancia, como también en términos discursivos. Creo que son dos lecciones que a mí me quedan, aparte de unas nuevas y muy bonitas amistades que hemos hecho
en este proyecto. Entonces, pues eso es de parte nuestra. Muchas gracias por la oportunidad y por este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por esta introducción tan completa. Creo que da paso a muchísimas reflexiones y a un entendimiento de la ciudad desde una perspectiva diferente. Thank you, Klaske, for your intervention too. Y bueno, ahora vamos a abrirle paso a un artículo que nos va a dar una noción sobre la construcción de los espacios comunitarios desde la experiencia de la Central de Providencia. Se trata del artículo Espacios comunitarios, espacios políticos, la Central Nacional de Provivienda y la construcción de los espacios abiertos en su modelo de ocupación en Bogotá, por Catherine Triana y Diego Romero. Entonces, Catherine y Diego, les cedemos la palabra. Listo. Muchas gracias, Carolina. ¿Nos están oyendo bien? Sí, los escuchamos perfectamente. Listo, súper. Muchas gracias. ¿Y ya están viendo nuestra presentación? Sí, sí, también la vemos. Listo, súper, gracias. Bueno, queríamos empezar en primer lugar agradeciendo a DEARC, al equipo de DEARC, a Lucas particularmente, con quien estuvimos en contacto en el proceso de escritura y reescritura de nuestro artículo. Y bueno, y a los 3 editores que hicieron un fantástico trabajo con este número que nos entregan y nos da efectivamente cuenta de esos sentidos tan amplios y tan enriquecedores que puede tenerlo abierto cuando hablamos de la arquitectura y la ciudad en nuestro contexto, que pues bueno, desde todas estas perspectivas creo que tenemos un panorama muy interesante de cómo esto puede enriquecer nuestro quehacer como investigadores y también como arquitectos, pensando el espacio. Bueno, nuestro artículo, como ya se ha mencionado, se titula Espacios comunitarios, espacios políticos, la Central Nacional Provivienda y la construcción de los espacios abiertos en su modelo de ocupación en Bogotá. Listo. Entonces, para, digamos, comenzar a entender un poco o a desarrollar todo esto, nos hacemos, o pues les presentamos una pregunta más de introducción, en donde nos preguntamos precisamente qué es Provivienda. Y para entender un poco qué es esto de la Central Provivienda, es necesario irnos, pues como posicionarnos más a principios del siglo XX, hacia 1930, 1950, donde pues las grandes ciudades comienzan a tener como estos problemas en cuanto a infraestructura de servicios, de vivienda, justamente por esta gran migración que hubo hacia estas épocas del campo a los grandes pueblos urbanos. Y pues a partir de todas estas problemáticas que se encuentran a raíz de la migración, a raíz de que justamente las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente, es que empiezan a nacer como estas organizaciones de tipo más social que buscaban que justamente esas poblaciones vulnerables, llamémoslas así, que no tenían un acceso garantizado a ciertos servicios o a viviendas, pues pudieran acceder a ellas. Bueno, en ese contexto, en 1957 nació en Cali la Central Nacional Provivienda, también conocida como Cenaprof, que bajo unos preceptos políticos muy claros de orden comunista, buscaba organizar tomas de hecho de la tierra o invasiones para garantizar el acceso a la vivienda y a los servicios básicos a los más vulnerables. En este contexto, la primera toma exitosa que hace Provivienda fue la del barrio Policarpas a la Barrieta, a comienzos de la década de 1960. Y bueno, nuestra hipótesis, ya hablaremos de eso, es que esta ocupación significó la constitución de un modelo de ocupación, digamos un proyecto político espacial que se replicó en otros lugares. Bueno, ya en el artículo mencionamos que esta es una etapa muy incipiente de esta investigación. Esta es una hipótesis que se comprobará en otros momentos, pero que ya vemos como en el caso del Policarpas de la Barrieta, particularmente, pues está muy presente. Para quienes no lo conocen, el Policarpas de la Barrieta es un barrio situado en Bogotá, sobre la carrera 10ª, entre calles 1 Sur y 4 Sur. Bueno, entonces esto es lo que les comentábamos como primera parte de esta hipótesis. Bueno, que este modelo espacial
que justamente a partir de la noción de lo abierto, con un significado particular en el caso de Provivienda relacionado con, primero, lo comunitario y segundo, lo político, da cuenta de la importancia de lo abierto para la construcción de ese proyecto de comunidad que se buscaba desde la organización. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de muchos otros que podemos llegar a encontrar, en los que se replican una serie de espacios en torno a un espacio central, a un parque. Se sitúa el salón cultural y en algunos casos algunos equipamientos de tipo institucional como colegios, que reflejan la historia de la organización. Entonces, a lo largo de esta presentación les explicaremos un poco más sobre estos espacios. Pero justamente para entender esos espacios y para entender ese modelo que nosotros pensamos que puede tener Provivienda, es importante entender qué es la informalidad. Entonces, digamos que por informal dentro de la teoría urbana se ha estudiado siempre o se ha referido de alguna manera a aquello que es desregulado, lo que está fuera de la norma, y como bien lo presentamos en nuestro artículo, autores como Walter López o Smolka o Roy dicen que justamente es algo como que está fuera de la práctica urbana, que es algo que está marginado, incluso alguno sé que dice que es algo solo de pobres, ¿sí? Y nosotros pensamos que este tipo de conceptos no se pueden aplicar totalmente a Latinoamérica, porque todo lo que rodea la informalidad no puede referirse solamente a algo negativo, y es allí donde empezamos a buscar como este nuevo concepto de informalidad que queremos aplicar justamente a esta investigación. Pues de hecho particularmente agradecemos la referencia de Saer Apolo, que no la habíamos tenido en cuenta, pero pues que está en este sentido que nosotros buscamos de ver cómo la informalidad no es un gran paraguas que nos explique como todas estas prácticas de la construcción de la ciudad latinoamericana que se basan en la autoconstrucción del hábitat, sino que ahí tenemos este amplio marco en el que se reconocen otros fenómenos que tienen que ver con la cultura, con la sociedad y con digamos, con apartarse de ciertos sistemas como el financiero, que, digamos, en muchos casos son muy limitantes y no permiten acceder a la vivienda a las poblaciones que más lo necesitan. Sí, básicamente la frase, por ejemplo, que tenemos en nuestra presentación, en donde se dice que lo informal se define no por lo que es, sino por lo que no es, la quisimos aplicar porque nosotros consideramos que lo informal es una alternativa de hacer ciudad y que ha penetrado en estos últimos años tan profundamente en todos esos ideales que se tienen de lo formal, que ya es muy difícil como diferenciar lo uno de lo otro, porque digamos, se ha amalgamado muy bien a todas las prácticas que dentro de la academia o dentro de las políticas públicas se consideran como aquello formal. Bueno, entonces, entendiendo que la informalidad pues es algo muy amplio que requiere de la especificidad para entenderlo, como cómo se construye en cada caso, y nosotros lo queremos estudiar en Provivienda, hemos entendido que lo abierto aquí tiene un carácter particular, un carácter que tiene dos vertientes. Lo primero es lo comunitario y lo segundo es lo político. Como han sido los propios habitantes quienes han construido estos espacios, pues adquiere este carácter comunitario porque existe esta relación de un poco de pertenencia, de apropiación con, que existe colectivamente. Y en el caso de Provivienda, el carácter político se debe a que existe un sentido de utopía, en el cual, pues bueno, se está, como les mencionábamos anteriormente, construyendo un proyecto político bajo unos ideales particulares. En este caso, pues la propia historia es lo que embebe a estos espacios de su sentido político. Y para, digamos, entender estos espacios, nosotros lo que hicimos fue tomar justamente esos espacios abiertos que eran como los más emblemáticos y que, digamos, no transgredían, sino que iban como más allá de lo meramente formal para irse
digamos, para poder convertirse en un espacio comunitario o en un espacio político. Y el primer ejemplo que traemos aquí es justamente el de la calle, que nosotros lo consideramos como una manifestación más de la ciudad. ¿Y por qué? Porque aquí se considera la calle no solo como un lugar de transición, sino más bien como una extensión de ciertos espacios de lo que podemos llamar una unidad habitable o una casa. Primeramente, pues porque digamos que dentro de las primeras ocupaciones que hubo en este barrio, pues podemos llamar a las casas como ranchos o casetas, que pues justamente tenían estos espacios muy reducidos y de esa manera entonces la calle se convierte como en el lugar donde se cocina o el lugar donde se come o el lugar donde se comparte, ¿sí? Claramente, la calle también se vuelve un configurador de futuras ocupaciones porque es lo primero que se traza para saber después dónde se van a colocar más casetas o dónde se van a construir, pues como las nuevas casas. Y también, digamos, a través de los años, a pesar de que después de estos ranchos que, por ejemplo, se construían en paroy o se construían con tablas de madera o con tejas de zinc, ya después de que se van transformando pues a casas como de material, digamos, de ladrillo, de concreto, estas actividades que la hacen, digamos, social y comunitaria no se van perdiendo. Y a pesar de que existen estas nuevas construcciones, como nos podemos dar cuenta en la fotografía, se siguen juntando personas para comer o se hacen fiestas o sí, como este tipo de cosas que no dejan que se pierda la esencia de la calle, especialmente en este barrio. Es interesante hablar de la calle en el Policarpa porque vemos una transición de cómo se concibe al comienzo de la ocupación, donde es realmente bastante espontáneo, pero luego en el trazado del barrio se utilizan como referente los trazados de otros barrios de origen formal que están contiguos y se usan como referente para crear estos espacios urbanos. Sí, y también como una continuidad justamente de aquello que consideramos que se da dentro de esta cuestión de la informalidad, pero que se rige a estos parámetros formales de los barrios que se encuentran a los lados. Bueno, quizás uno de los espacios más interesantes en términos de lo abierto y de lo específico del Policarpa y del Provivienda es la manzana de los fundadores, que, bueno, este se configuró como un centro de manzana abierto, donde se llevó a cabo un centro de mando social y político. Sí, entonces digamos que lo que se buscaba aquí era tener un espacio comunitario que permitiera llevar como todos los ideales con los cuales se había construido el barrio. Entonces, básicamente se configura justamente como vemos aquí en, en la imagen, como un centro de manzana en donde se encuentran unas canchas y a su alrededor está la casa cultural, digamos que el centro de mando que tenía allí Provivienda junto con el Partido Comunista y una escuela, un colegio. Claramente, cuando el barrio se va transformando, digamos que este centro de manzana se cierra y lo que se hace es que se construye un colegio en él. Pero digamos que estos ideales políticos que se tenían en este centro de manzana no se pierden, justamente gracias al colegio, que es el que sigue transmitiendo todos estos como ideales o pensamientos sobre los cuales se funda y se crea y se organiza y se desarrolla este barrio. Sí, en la imagen es la manzana de los fundadores porque justamente en torno a este espacio se construyeron las casas de los fundadores del barrio, quienes también en este espacio organizaban tomas de otros barrios, hacían mítines políticos. Entonces este era y sigue siendo un espacio muy importante. Y Caterina ahora les mencionaba que ahí en torno a la manzana de los fundadores se encuentra el Salón Cultural, que es muy específico del modelo de Provivienda, porque bueno, es un espacio en el que se busca promover la identidad del barrio, bueno, en un comienzo bajo preceptos del teatro, porque hay un vínculo muy importante con movimientos de tipo teatral, y que vemos luego en otros barrios también. Sí. Bueno, ya vamos sí, digamos, para ir cerrando rápidamente, el otro espacio importante que les queríamos mencionar es el parque del Policarpa Salabarrieta.
¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta de cómo se construye este espacio abierto, más que todo como un lugar de memoria a través, que se genera a través de un vacío. Y lo decimos porque en este espacio fue que tuvo lugar como esa batalla importante que se llama el Viernes Santo Sangriento aquí en el barrio, bueno, donde hubo una lucha de los viviendistas, murieron algunas personas, y digamos que a modo de memoria de este momento tan importante se deja vacío este espacio que en un principio se iba a ocupar con viviendas. Y pues allí es donde se decide erigir un parque, el nuevo salón cultural y sí, como el edificio de la seccional Bogotá de la Central Provivienda. Bueno, y dada su escala, pues es un espacio que ya adquiere otro sentido mucho más metropolitano, con intervenciones que vienen ya desde la institucionalidad. Bueno, y ahora sí, para cerrar, pues el Policarpa y el modelo de Provivienda nos enseñan muchas cosas. Queremos resaltar 4, y es que, pues bueno, como lo mencionábamos, este es una forma muy particular de hacer ciudad que vale la pena ahondar, digamos, más allá de esas categorías tan generales. Y bueno, en donde los modos de habitar en torno a lo comunitario y lo político son muy importantes, son esenciales. La otra idea es que los espacios abiertos, específicamente en el Policarpa y en este modelo, van más allá de un carácter funcional, como lo mencionábamos al principio, y esto se da gracias a la participación de los habitantes, tanto en su construcción, no solo física, sino también, digamos, política, cultural, social. Y finalmente nosotros creemos que pues, este sentido colectivo que se presenta en este modelo pues, no se ha valorado lo suficiente, y digamos que no se ha estudiado lo suficiente la construcción de estos espacios abiertos que van muy ligados como a este sentido social y político, espacios que se dan más que todo desde lo que llamamos la informalidad, que nacen dentro de la informalidad y que se construyen a través de ella. Y que pueden significar una experiencia para pensar otros espacios abiertos en otros contextos. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y realmente por rescatar conceptos tan importantes como es esa construcción comunitaria del espacio y cómo a partir del espacio vacío se puede generar también lugares de memoria y de construcción colectiva. Pienso que es un artículo muy pertinente y que nos da a entender esa otra cara del desarrollo de las ciudades. Entonces, muchas gracias, Caterina y Diego. Excelente. Bueno, ahora vamos a seguir con un artículo que aborda el análisis del paisaje urbano sobre las condiciones de abandono, apropiación y prospectiva de la zona comercial integrada al Centro Cívico de Mexicali. Se llama Pasajes vacíos y arquitecturas extraviadas, un caso abierto de abandono, apropiación y prospectiva en la frontera de México. Entonces, por favor, Alejandro, continúa, te cedo la palabra. Ya estamos viendo la presentación. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Saludo a todos los colegas que nos encuentran en esta sala y, bueno, particularmente saludo y agradezco a Lucas y a Carolina, quienes han permitido tanto la publicación del texto como la presentación en este espacio. Bien, me cuestionaba cómo presentar este trabajo y realmente no quisiera hacer, digamos, una lectura un seguimiento de la lectura del texto, sino hablar de alguna forma de aquellos aspectos que quedaron fuera del artículo, detallando algunas cosas y, bueno, sí argumentando lo que se ha expuesto finalmente en el texto, ¿no? Efectivamente, el objetivo de este artículo es mostrar un análisis del paisaje urbano pues, a partir de las condiciones de abandono, de apropiación, pero también de prospectiva. Y en esta perspectiva pues, es que entra lo abierto de esta zona comercial integrada al llamado Centro Cívico de Mexicali. Parto de la tradición teórica de la geografía crítica, enmarcada en los estudios culturales urbanos. Y bueno, cabe precisar que se trata de un análisis inicial, de un acercamiento
primario, ¿no? Muy elemental todavía, con la idea de avanzar en nuevas, digamos, en nuevos análisis, en nuevos estudios mucho más detallados. Me iré más o menos desenvolviendo con la presentación de acuerdo a los apartados que estructuran el artículo. El primero, que denomino el origen, un centro en la periferia, pues hablo justamente de esta situación o esta condición urbana de Mexicali, ¿no? Muestro en esta imagen en dónde está situado Mexicali. Mexicali es una ciudad que se funda en 1903. Ahí están ilustrada la primera sección de la ciudad. Es una ciudad que surge con fines agrícolas, pero que en su desarrollo, digamos que define la segunda y la tercera sección, entran aspectos más allá de la actividad inicial, ¿no? Y bueno, ahí se ubica el Centro Cívico y Comercial de Mexicali, al sur, en ese polígono pintado también en azul, que es el área, digamos, en donde se encuentra el caso de estudio. Y la zona del Río Nuevo, que también es un elemento geográfico importante que define en buena parte el desarrollo un tanto desigual de esta ciudad fronteriza con Estados Unidos. Los dos puntos que vienen acá, bueno, son las antiguas sedes de gobierno, y bueno, la actual sede de gobierno se encuentra justo en el Centro Cívico y Comercial. Estas son las antiguas sedes de gobierno. Está el Palacio de Gobierno del Estado y el Palacio Municipal, edificios, digamos, inspirados un poco en el clasicismo ilustrado o en el neoclasicismo, con elementos, digamos, heredados pues de esta arquitectura tradicional. Digamos que en esta segunda sección, perdón, se encuentran también edificaciones que hablan del desarrollo agrícola y del desarrollo agroindustrial, pero también en la primera sección particularmente se encuentran edificios que hablan de la prosperidad, además de aquella prosperidad agrícola por el oro blanco, es decir, el algodón, que venía desde la propia fundación de Mexicali hasta los años 70, y el auge, digamos, más fuerte se dio en los años 40. Vino también un auge derivado del comercio y los servicios, ¿no? Y vinculado o como consecuencia de la llamada ley seca. Entonces se crean hoteles, cabarets, cines, espacios de espectáculos. Entonces hay un desarrollo prácticamente consolidado en los primeros 60 años de vida de Mexicali. Las periferias eran, pues, evidentemente al servicio de los agricultores, de las actividades agrícolas. Y bueno, al crecer la ciudad, al, digamos, bajar y quedar en un segundo plano la actividad agrícola, se opta por el desarrollo de la industria, particularmente por la situación estratégica de frontera. Esto deriva en un crecimiento poblacional, en un crecimiento urbano, en una consolidación de una nueva estructura urbana, y promueve pues la idea de un plan regulador para crear un nuevo centro cívico y comercial. Entonces, justamente en estas reservas que se ocupaban para el almacenamiento de grano, para el procesamiento del algodón o del trigo y de otros productos, pues es en donde se asientan las manzanas o se trazan prácticamente los espacios para el nuevo centro cívico y comercial. Esto, pues, evidentemente no consideró el error de mover actividades y no solo situar un nuevo centro cívico, sino que movía actividades, movía la administración pública, movía el comercio, movía los servicios que complementaban la administración pública, y aunque crean un espacio novedoso, moderno, basado o inspirado en el urbanismo racionalista, una idea de movilidad, de prosperidad y demás, dejan un gran vacío y una situación de abandono en los primeros cuadros de la ciudad. Aquí pues se ilustra la presentación con un cartel que promovía el Centro Cívico y Comercial de Mexicali, esta idea de modernidad en los años 70, y esta es la configuración actual que, digamos, tiene el Centro Cívico y las áreas conectadas, ¿no? Propiamente el Centro Cívico, bueno, pues es esta zona que aglutina el Palacio Estatal, el Palacio Federal, el área legislativa y el área judicial. La zona comercial, que es a la que propiamente me referiré, una plaza de toros, una zona de hospitales, una zona financiera y, bueno, espacios que se han ido poco a poco consolidando, como vemos todavía algunas reservas, y lo que se encuentra ahí al fondo en esa especie como de línea
que se despliega en una curva, pues es el llamado Río Nuevo. Este es propiamente el centro cívico, y el polígono al que quiero referirme con el caso de estudio es el que está marcado ahí en azul. Cuando hablo de lo abierto y lo cerrado en este apartado que denomino espacio, paisaje y cultura, me remito un poco a esta tradición de la geografía crítica, ¿no? Por un lado, acudo pues a aspectos que pues hablan de esta geografía cultural, de cómo el espacio se convierte en paisaje cuando existe ya una huella sobre el territorio, y también en esta idea de cómo el urbanismo racionalista define un espacio cerrado, o en palabras de Deleuze y Guattari, un espacio estriado, mientras el espacio comercial, que no estaba del todo resuelto y que se corrió desde el inicio el riesgo de que todo este complejo incluyera un 75% de propiedad privada, digamos, era un tejido diverso para muy múltiples destinos, boutiques, restaurantes, bufetes jurídicos, etcétera, etcétera. Se dejó, digamos, como un espacio, digamos, de promoción inmobiliaria, pero vienen las crisis financieras de los años 70, 80 y aquellas que seguimos viviendo cada tantos años de forma periódica en México. Y bueno, esto define un declive y una, digamos, indeterminación del espacio. Lo cerrado es entonces el espacio cívico, el espacio acotado, el espacio de poder, el espacio que queda como monumento, y el espacio abierto es aquello de la incertidumbre, aquello relacionado con la incertidumbre, en donde no solamente están los baldíos que quedaron justamente sin ocupar desde la promoción inmobiliaria inicial, sino también aquellos espacios que ya fueron ocupados, pero que han sido abandonados o que han sufrido de alguna especie de deterioro. En ese sentido, a lo abierto también me quiero referir no solo al objeto de estudio, sino también a las metodologías que se van a aplicar. Es decir, no podemos aplicar, digamos, consideraciones que hablen de una recuperación, de un rescate, de una reintegración en los términos propios de la planeación urbana. No podemos entonces hablar en el sentido de una mejora de esta zona, o de una recuperación, o de una intervención cerrada de manera igual. Entonces tenemos que acudir a pues alternativas abiertas. Por eso es que cito a Matt, ¿no? Que pues un paso frecuentemente crítico, dice aquí, descubrir cómo lo espacial y lo social se intersectan, y se requieren métodos interdisciplinarios, y aquí complementaría o iría un poco más allá, métodos transdisciplinarios. Para describir un poco con más detalle el área de estudio, son 4 manzanas que suman en total una superficie de 85,000 metros cuadrados. Cada una tiene diversos predios, algunos están ocupados, otros no. Es una, digamos, disposición o una configuración de alguna manera ortogonal en la lotificación, pero sí es una traza que deriva de aspectos que tienen que ver con ese pasado de uso agrícola, ¿no? Por eso estas líneas curvas, que de alguna manera son como secuencias del trazado de algunos drenes o canales, o de áreas de reservas que estaban de alguna manera dispuestas para otro tipo de usos. En el apartado pasajes, laberintos y cruces espontáneos, me refiero en particular no solo a la estructura urbano-arquitectónica del área comercial del centro cívico, sino también a la experiencia humana que uno puede vivir. Por eso esta idea de los laberintos y los cruces espontáneos. El pasaje es prácticamente como se le denomina a estas calles o a estas sendas. Es incluso señalado en la nomenclatura, es decir, este pasaje se llama el pasaje Orizaba, o el pasaje Jalapa, o el pasaje Acapulco, etcétera, etcétera. Y esa es la configuración, digamos, lo cerrada. Pero lo laberíntico entra en el sentido de lo abierto, cuando uno, después de ir más allá de la banqueta o del estacionamiento, se adentra en esta experiencia humana, de escala humana, en donde no en todos los casos entra el automóvil, y se encuentra con espacios
pues generosos, como este jardín que tiene ciertos cuidados y que habla de una cierta apropiación, o como este otro, ¿no? Que no habla precisamente de una apropiación, sino de una situación más cercana a lo que Gilles Clement habla como tercer paisaje, ¿no? Que es un espacio que parece que sí estaba dotado para una función como de jardinera, pero el abandono ha permitido que crezca una naturaleza más silvestre y que la apropiación se dé en otro sentido. O también espacios abandonados que, pues, si bien sirven como remates visuales o como referentes, digamos, la función original prevalece, pero quedan otros elementos en cuestión. En el apartado vacíos urbanos, muros y muros ciegos, estéticas de la resistencia a modo de cuestión, justamente hablo de algo que caracteriza de manera macro a la ciudad de Mexicali, que es, para ser una ciudad tan joven, fundada en 1903, al ser tan joven, a mi parecer tiene demasiadas ruinas en su haber, o demasiados espacios abandonados, o paisajes intersticiales, como le llamo de alguna otra forma. Y bueno, estos espacios vacíos, estos espacios intermedios que quedaron como producto de esta planificación cerrada, se han sido apropiados a lo largo del tiempo de diversas formas, ¿no? Unas con murales en distintas, digamos, momentos de la historia. Esto se dio en el 2011, una intervención planeada para que distintos artistas de la localidad o invitados de Estados Unidos o de otras localidades o países plasmaran sobre estos muros ciegos pues su arte, ¿no? Y de alguna manera existiera cierta provocación de que el centro cívico era una especie como de lienzo en blanco. Este otro espacio que se ve ahí al fondo, en donde se ven dibujados algunos rostros, es un espacio que el colectivo RECO, liderado por la doctora Paola Ovalle, adscrita también a la universidad en la que estoy, pues es un espacio memorial, es un espacio en el que se conmemora a las víctimas de la desaparición, en donde las madres particularmente de estos jóvenes desaparecidos buscaban un espacio para conmemorarlos. El espacio de alguna forma está desconectado de la historia de estas desapariciones, pero era un espacio dispuesto, entonces es una situación también muy particular de apropiación. Y el año pasado se dio la intervención mucho más puntual con un jardín que está justo al frente de este mural con los rostros de los jóvenes, que era, bueno, generar un espacio más confortable frente a este lienzo memorial, y pues es un jardín de la memoria, ¿no? Pero además del jardín de la memoria existen estos jardines que parecen diseñados por alguien, pero que aparentemente nadie los habita, o nadie sí los cuidan, sí los riegan, sí los, digamos, sí los mantienen, pero que no tienen el espacio en donde se encuentran, no tenían originalmente esa función. Es un baldío que tenía un uso comercial y bueno, se fue convirtiendo de alguna manera en parque espontáneo. Y por último, la idea de arquitecturas extraviadas, ruinas y nuevos usos plantea esta situación de las arquitecturas que parecería que tendrían que estar en otro lugar, en otra condición de desarrollo, en un territorio consolidado, pero que de alguna manera se quedaron insertas en el paisaje del área comercial del centro cívico. Algunas en una condición de ruina, ¿no? Y otras en una condición de nuevo uso, ¿no? O de un uso espontáneo. Unas permanentes, otras provisionales, unas inciertas y otras más consolidadas. Un ejemplo es este, ¿no? Este edificio que la arquitectura de autor en Mexicali tiene una situación bastante compleja de explicar. La Facultad de Arquitectura tiene 53 años más o menos de fundada. Y hay momentos en la historia de la arquitectura mexicalense en donde hay cierto auge. Y ese auge por una arquitectura de autor, por una arquitectura de alguna manera formal, estudiada, basada en fundamentos o al menos en intenciones concretas o basadas en un discurso global, se han dado. Y ejemplo de ello, pues la arquitectura brutalista del centro cívico propiamente, del área de gobierno. Entonces, esta arquitectura brutalista tiene cierto eco en otros edificios de una escala distinta y con un uso más o menos diverso, como este edificio que ahora es, o era en un momento dado,
una oficina de desarrollo educativo integral, pero que pudo haber sido un bufete de abogados o una otra oficina, un despacho de arquitectos, qué sé yo, pero que tiene elementos con cierta intención. Hay otros, bueno, que tenían aparentemente una intención original, pero que la saturación del centro de gobierno obligó a que las dependencias administrativas se salieran de sus polígonos y empezaran a ocupar estos edificios abandonados. ¿Y qué hacen? Bueno, los adecúan, los pintan, los transforman, y hay una especie como también de apropiación provisional, porque ahora pues este edificio que en algún momento sirvió para una dependencia ya no funciona y se quedó por ahí digamos, el vestigio. Y también, además de estas arquitecturas extraviadas, pues está digamos, el llamado estilo californiano con una adaptación más orientada en las ideas de la arquitectura de la posmodernidad, ¿no? Que es el manejo de ciertos elementos ornamentales, materiales, esta arquitectura de tabla roca y de elementos falsos de decoración que también ocupan esta zona junto con otras arquitecturas abandonadas. Y el caso más curioso de todo este recorrido que tuve a bien dar para poder hacer un levantamiento, un registro, un análisis y posteriormente una reflexión y una interpretación, pues fue esto, ¿no? Además de encontrarme con usos de vivienda, con edificios que en un momento eran destinados al comercio de los servicios y que se convirtieron en casa, alrededor de estas apropiaciones muy sui generis. El año pasado, que fue cuando trabajé sobre este texto, me encontré con, ya en el mes de junio, que es un mes en donde ya hay un calor importante que se aproxima, rebasa los 40 grados centígrados, ahorita estamos en los 46 más o menos, un predio baldío en donde estaba muy bien dispuesta, de una manera no tan provisional, una cubierta, y bueno, pues una piscina, una pequeña piscina inflable, un sillón del interior de una casa, una silla y pues una conexión o un, digamos, servicio eléctrico para proveerle pues, de energía pues, al predio. Y bueno, a modo de cierre, insisto pues que es un trabajo provisional, hay muchísimo que trabajar sobre el centro cívico, no solo a la manera de una intervención, sino también a la manera de un estudio. Mexicali es una ciudad muy horizontal, es de alguna manera como una especie de extensión del sprawl que se vive en muchas ciudades del Cinturón del Sol, del Sun Belt, que integra California, Arizona, Texas, etcétera, etcétera. Es una ciudad dispersa, es una ciudad que parece no contener sus límites, o no respetarlos, o venderlos al mejor postor, que sea una desarrolladora inmobiliaria o cualquier otra agencia, pues, que sacrifique el costo de la infraestructura, el costo de la movilidad y demás, para repensar entonces cómo se pueden reocupar los centros, ¿no? La idea del pasaje como un espacio de caminar, ¿no? Mexicali es una ciudad en la que mucha gente rehúye al caminar, y es porque las condiciones de los espacios peatonales no son las adecuadas, ¿no? Dicen, no, es que Mexicali no se camina porque hace mucho calor. Bueno, sí hace mucho calor en 3 o 4 meses, pero el resto del tiempo sí es una ciudad en la que se pudiera caminar. Sin embargo, esas condiciones o esos imaginarios de no es una ciudad para caminar quedan prevalecidos y quedan de alguna manera muy sentados en lugares como este, en donde hay una dotación de árboles, en donde hay ciertas amenidades y en donde existen pasajes que sí se caminan y se pueden caminar de acuerdo a la experiencia del ejercicio etnográfico que tuve a bien hacer. Y finalmente la conexión con la ciudad. Este es un pasaje que conecta con la estructura, con una de las vialidades secundarias de la ciudad, una ciudad ya mucho más conectada, mucho más activa, mucho más dinámica, y que es el tejer la ciudad con otras conexiones. Y de ahí esta idea del tejido abierto, de la ciudad, de las complejidades de la ciudad cerrada y de la posibilidad de un paisaje abierto en una ciudad de Mexicali que evidentemente está en una condición factible de poder seguir creciendo. Muchas gracias, Alejandro. Creo que has abordado temas muy importantes, dando ejemplos
muy representativos de lo que significa la apropiación de la ciudad y de sus espacios abiertos, no solo por los individuos, sino también por la naturaleza, por sus potenciales como conexión. Y bueno, gracias por tus aportes. Vamos a seguir ahora con Mariana y su artículo Paisajes urbanos recuperados, reacciones arquitectónicas que replantean la infraestructura. Entonces, Mariana, por favor, te cedemos la palabra. Gracias. ¿Ven mi pantalla? Gracias. Sí, ahí la vemos perfecto. Bueno, en primer lugar, agradezco la oportunidad de diálogo, tanto por publicar parte de mi investigación y compartirla en este artículo, pero que también por todo el proceso editorial, que fue un intercambio muy productivo, y ahora por este evento que abre la posibilidad de un rico debate. Por todo eso, muchísimas gracias. Y pido disculpas, sinceramente, porque mi español es muy malo. Bueno, en este artículo presento ángulos interpretativos complementarios que vengo desarrollando en mi investigación postdoctoral a partir de una discusión que ya había realizado en principio en mi doctorado. En mi tesis doctoral, muy brevemente... perdón. Bien. Verónica, tienes el micrófono abierto. Perdón. En esta mi tesis diré que analicé muy brevemente la producción arquitectónica reciente en São Paulo y Medellín para comprender cuáles serían las estrategias de las arquitecturas que respondieran a los problemas de la escala de área urbano, problemas socioespaciales contemporáneos en estas dos ciudades. Ahora, en mi investigación postdoctoral, busco analizar específicamente los aspectos contrahegemónicos de las estrategias de diseño, de los esquemas espaciales de estas arquitecturas. Específicamente en este artículo tengo como objetivo reinterpretar el desarrollo urbano a través de las estrategias de arquitectura y diseño que se ocupan de sistemas de infraestructura para recuperar el espacio público en las ciudades latinoamericanas, pensando en esta idea. Presenta un marco analítico que abarca 4 proyectos, uno en São Paulo, Brasil, y 3 en Medellín, Colombia. Ambos los municipios, los dos, presentaron experiencias notables en arquitectura y urbanismo, lo que refleja avances en las condiciones sociales, políticas y económicas, claramente, pero que se destacan los instrumentos y cualidades del espacio público, abierto, intrínsecamente activados por las estrategias de la arquitectura y urbanismo. El texto se enfoca en patrones espaciales de infraestructura urbana como el factor más influyente de estos paisajes urbanos analizados. En el artículo explico los marcos teóricos muy apoyados en Lefebvre y algunos de sus lectores, pero que en esta exposición me centraré más en las reflexiones sobre los proyectos con la ayuda de las fotos que tomé de los lugares. Ahora me queda cada vez más claro que la apertura, la idea de abierto en mi artículo, tiene el sentido de reabrir, reconectar, recuperar paisajes, replantear y reaccionar. Entonces sería reabrir. Es una reflexión que me queda cada vez más clara con las discusiones que hemos tenido. Entonces, empezando en São Paulo y Medellín, el despliegue de la infraestructura urbana incluyó intensidad y velocidad para interactuar con los sistemas económicos del mundo. Este proceso definió estratégicamente la estructura y dinámica urbana conflictiva actual, distanciando a la ciudad de una ciudad justa. En São Paulo, que vemos ahí, en el siglo XIX, las ganancias de café impulsaron la industrialización, los procesos de urbanización, las nuevas infraestructuras, como la alteración de los cursos de los ríos,
drenaje de las llanuras aluviales, la construcción de centrales eléctricas. La intensificación de la producción industrial trajo olas migratorias a la ciudad, pero las personas se incorporaron con una fuerza de trabajo, no del todo como ciudadanos. Este es un tema muy importante. Así, en poco más de 120 años, la población de la ciudad creció más de 180 veces, alcanzando alrededor de 12 millones de habitantes en la actualidad. Por lo tanto, hay tensiones en la ciudad como resultado de este crecimiento explosivo. Esto se ve en el paisaje urbano, esto que quiero mostrar acá. Existe una superposición caótica de infraestructura urbana, como lo vemos en esta figura, con elementos verticales singularizados, resultantes de la máxima explotación del suelo privado en la ciudad oficial. Y este escenario contrasta con la marginación de una parte significativa de la población en los bordes, que se hacen horizontalmente ocupados, congestionados y densos en la ciudad periférica informal. Ahora Medellín también se originó en pueblo minero de oro y siempre ha sido un importante punto comercial. La inserción de Medellín en el mercado global, primero con la comercialización de café y luego con el proceso de industrialización, se dio a través de la implementación de la infraestructura ferroviaria y la rectificación y canalización de su principal río. Al igual que São Paulo, el desarrollo de Medellín, basado en la economía agrario-exportadora, pasó por un rápido proceso de industrialización, repitiendo el fenómeno de urbanización acelerada. En ambas ciudades, el aumento exponencial de las demandas de vivienda y servicios sociales fue desatendido por las autoridades durante las siguientes décadas. En la imagen que vemos Cantinho do Céu, un barrio con asentamientos irregulares y precarios en las afueras del sur de São Paulo. Esta es una intervención que, el primer estudio de caso del artículo, este barrio recibió una intervención de diseño para se redescubrir un paisaje que había sido destruido por este proceso de urbanización no gobernado. Entonces, por esta intervención revelóse un parque de 1,5 kilómetros que proporcionó a los residentes y a toda la ciudad una área con vistas al embalse de Billings, una área que se usaba como basura, como esgoto. Este proyecto, diseñado por Bollarini Arquitectos Asociados, tuvo la difícil tarea de resolver el problema de saneamiento y remoción de casas precarias en área de riesgo. Este trabajo se realizó en el extremo opuesto de la noción de tabla rasa, respondiendo a una compleja gama de requisitos técnicos. Se afrontó la reestructuración de la red vial, la habilitación del drenaje urbano y la instalación de servicios de saneamiento y recolección de basuras de forma compatible con el tejido existente, muy comprensible con el tejido existente informal. El proyecto mejora el saneamiento en estas zonas y la calidad de las fuentes hídricas, recuperando el paisaje urbano por toda la ciudad. Fue un esfuerzo de diseño y mediación, dando una interpretación atenta a las áreas de riesgo, las contenciones de tierras, los niveles y regímenes de agua del embalse. Estos fueron los temas muy importantes por técnicos. Aquí vemos las plataformas de madera que configuran pasajes y miradores sobre las zonas inundadas y a lo largo de las orillas del agua. Esta región podría ser reconocida como un patrimonio natural y una responsabilidad que debe ser compartida por todos los ciudadanos que se benefician del suministro de agua del embalse. Si el sistema de transporte contribuyera a la visibilidad y accesibilidad a esta área. Eso no ocurre. En este tipo de cuestionamiento nos lleva a reflexionar sobre el proyecto de Metrocable en Medellín. Al llegar en las estaciones, vemos acá las líneas de Metrocable que conectan barrios pobres alejados de las líneas centrales del metro de la ciudad. Entonces, este sistema se traduce en una integración de estas regiones marginadas en la estructura formal de la ciudad.
especialmente en términos de tiempo, ya que estas rutas duran aproximadamente 15 minutos. Entonces fue una cosa muy importante. Cuando llegamos a las estaciones de Medellín, de Metrocable, está claro que no son solo infraestructuras técnicas especializadas. Las estaciones dan lugar a un meticuloso nivel de sistemas de transición entre plataforma de embarque, suspendida casi a 15 metros, y su proyección sobre el terreno natural escarpado. Las estrategias de diseño de estos artefactos arquitectónicos, como podemos describirlos, crean inúmeras posibilidades de apropiación. Por ejemplo, terrazas con miradores, pequeños anfiteatros y espacios para la recreación, que se dan como resultado de planicies raras y valiosas en un territorio marcado por colinas. La facilidad de acceso a estas partes de la ciudad por medio de este aparato técnico, por la búsqueda de la experiencia de uso de Metrocable y las nuevas instalaciones públicas que fueron construidas alrededor de las estaciones, eso atrae turistas y residentes de otras regiones de la ciudad. Entonces, esto contribuyó a romper el aislamiento y el cierre que algunas veces podemos decir que caracterizaron la vida en estas áreas. También ha contribuido a abrir nuevos horizontes para los jóvenes residentes, fomentando un sentido de orgullo por pertenecer a un barrio en el sector noroeste de la ciudad, un sector que era muy aislado, muy prejudicado. Entonces, paso para Medellín, otro proyecto en Medellín, Las Uvas, unidades de vida articulada, construidas por la empresa pública de Medellín. Están dispersas en las laderas de la ciudad. Originalmente eran tanques de agua ubicados en lotes cerrados, tanques de agua de abastecimiento de la ciudad, con intervenciones de diseño arquitectónico relativamente simples, como la eliminación de los muros, la protección de áreas técnicas, la construcción de terrazas. La ciudad ganó un sistema de espacios públicos. Se transformaron en espacios abiertos y plazas para albergar programas recreativos y culturales, contribuyendo a democratizar el acceso a estos servicios, llegando a barrios que son tradicionalmente marcados por la pobreza y falta de servicios o espacios públicos adecuados. Al igual que el Metrocable, Las Uvas, como se llaman, ponen en perspectiva la relación entre la gran infraestructura de la ciudad y la necesaria interpretación de sus interacciones con el tejido urbano. Aquí, el sistema sorprendente al sistema de abastecimiento de agua terminó revelando un nuevo sistema de espacios públicos. Este sistema también se convirtió en una atracción viva, integrando un conjunto de espacios simbólicos en Medellín. Las vistas en cada una de las 18 uvas hacen únicas, atrayendo visitantes de otros lugares. Entonces pensamos que ya no son solamente espacios que se justifican por una atribución técnica, una limitación típica impuesta por restricciones institucionales, son otra cosa. Perdón. Por último, el jardín circunvalar fue diseñado originalmente como una herramienta del plan de ordenamiento territorial, desde una abstracción urbanística a delimitación del perímetro urbano. Pasamos ahora a verlo como una dimensión sensible y comprensiva de un servicio de ocio, un pequeño camino pavimentado que conecta otros 3 parques. No es pequeño, pero que es muy sencillo, pero que es un camino que conecta 3 parques que se conectan por el filo de la colina. Mientras caminamos por el jardín circunvalar, que me gustaría mostrar en esta foto, también podemos pensar en la construcción de la imagen de la ciudad. La ruta que valora las diferentes vistas de la ciudad nos hace pensar que la lectura de la morfología urbana y la geografía interactúan, posibilitan una construcción mental nueva de Medellín. En las conclusiones, el artículo en sus conclusiones refleja sobre las herramientas de la arquitectura y urbanismo que pueden jugar un papel crucial como reacción alternativa e inmediata
poniendo en marcha una lectura diferente de la morfología urbana existente. Aunque los ejemplos demostrativos aquí expuestos son diferentes, comparten tres posturas esenciales. Uno es que reconocen la matriz urbana real, atendiendo al impulso de recuperación mejoras es una especie de encuentro disciplinario con la matriz urbana real, que se puede conectar con sus complejidades para desvelar un nuevo paisaje. En segundo lugar, fue fundamental reconectar los planes y proyectos urbanos. Solo las herramientas de diseño urbano y arquitectura pudieron efectivamente actuar sobre aspectos morfológicos estratégicos de la crisis del tejido urbano. Estos aspectos fueron más evidentes en relación con los sistemas de infraestructura. La intervención urbana relacionada fue tan crucial como la funcionalidad de las instalaciones de infraestructura. Entonces, por lo tanto, la tercera postura es la necesidad de conciliar infraestructura y territorio. La realidad de acceder a estos espacios debe proporcionar una experiencia digna de un ciudadano con pleno derecho, contribuyendo decisivamente al potencial simbólico de las comunidades integradoras que sufren procesos de exclusión socioespacial y marginación. Muchas gracias por todo. Nuevamente, disculpe, no hablo muy bien español, pero que fue un placer estar acá. Muchísimas gracias a ti, Mariana, y realmente hablas muy bien español. Nos ha quedado muy claro y pienso que con estos ejemplos vemos cómo la infraestructura propicia esta apropiación de los espacios en la ciudad y además genera nuevas arquitecturas. Bueno, pasamos ahora a la sección de creación a cargo de Diego Buitrago, Callejeando por la Caracas, escenas para la sátira, la tragedia y la comedia. Ahí estamos viendo tu presentación, Diego. Entonces, continúa, por favor. Gracias, Carolina, y buen día para todos y para todas. Buen día, Diego. Bien, este artículo de creación se desprende de la investigación La Caracas escénica, una calle bogotana para la sátira, la tragedia y la comedia, publicada en 2019 por el Archivo General de Bogotá y derivada de la tesis presentada a la Maestría en Historia y Teoría del Arte de la Arquitectura de la Ciudad de la Universidad Nacional de Colombia. Aquella investigación tuvo como premisa el tropo del teatro mundo, que interpreta la vida en sociedad como una actuación, al asumir la metáfora de la ciudad como un escenario teatral y su consecuencia lógica, la vida urbana, como una obra de teatro en constante representación. En ambos participan espectadores, escenógrafos y actores, quienes perciben, construyen e imaginan las obras a que su devenir histórico los someta. Dicho aparato teórico fue aplicado a una calle bogotana de escala metropolitana, la Caracas, como se le conoce coloquialmente, cuyo presente es una suma de muy heterogéneas voluntades, algunas de calidad y conciencia, y otras mezquinas actitudes o hechos casuales que se le enfrentan indistintamente, sin importar sus dimensiones históricas, geográficas, infraestructurales, estéticas, iconográficas, semióticas o políticas. La estructura de la investigación reunió tres lecturas distintas del mismo objeto, una teórica intemporal, que evalúa la posibilidad y pertinencia de los conceptos teatrales en el ámbito de la ciudad y la arquitectura. Otra lectura periodizada, correspondiente a la elaboración de historia urbana de una pieza limitada de ciudad, y una última en tiempo de la experiencia vital de carácter creativo, crítico e incluso especulativo. Es sobre este último fragmento que se produjo el presente artículo, Callejeando por la Caracas. Se trata de un itinerario espacial heterogéneo que reúne los tres actos que componen a la calle. Cada uno de ellos podría tener distintas interpretaciones, desde edades o lapsos de transformación en los que madura un origen y consecuentemente decae, pasando por la discusión de la calle que evoluciona en el tiempo, de moderna, moderna y posmoderna. También se podría leer como un viaje por la Caracas que inicia al norte, en el viejo Chapinero, y progresivamente se desplaza al centro para finalmente llegar al sur. Otra posibilidad es contemplarlo como tres de las formas de circular que ha contenido la Caracas, es decir, la vía del ferrocarril, la avenida del peatón y el automóvil,
y la troncal del transporte masivo. Sin embargo, la lectura que más me interesaba señalar es asimilar cada periodo con las características de cada uno de los géneros clásicos teatrales: la sátira, la tragedia y la comedia. Las síntesis gráficas que componen el artículo se apoyan en múltiples encuadres de la perspectiva, peatonal, motorizada y aérea, al igual que de variadas escalas espaciales. El recorrido por la Caracas recoge la superposición de capas de memoria que oculta a trozos la historia misma que la ha permitido. En otras palabras, el palimpsesto. Por ahora, antes que adentrarme en la explicación de la producción minuciosa de las imágenes o en las peculiaridades de la Caracas como hecho histórico vertebral para la configuración urbana de Bogotá, querría concentrarme en la idea de entender la calle como un escenario. Pues soy tu autor, y tú mi hechura eres. Hoy de un concepto mío la ejecución a tus aplausos frío. Una fiesta hacer quiero a mi mismo poder, si considero que solo ostentación de mi grandeza, fiesta será la gran naturaleza. Y como siempre ha sido lo que más ha alegrado y divertido, la representación bien aplaudida, y es representación la humana vida, una comedia sea lo que hoy el cielo en tu teatro vea. Si soy autor, y si la fiesta es mía, por fuerza la ha de hacer mi compañía. Y pues que yo escogí de los primeros los hombres, y ellos son mis compañeros, ellos, en el teatro del mundo que contiene partes 4, con estilo oportuno han de representar. Yo a cada uno el papel le daré que le convenga, y porque en fiesta igual su parte tenga el hermoso aparato de apariencias, de trajes el ornato, hoy prevenido quiero que, alegre, liberal y lisonjero, fabriques apariencias que de dudas se pasen a evidencias. Seremos yo el autor, en un instante tú el teatro y el hombre el recitante. Y es representación la humana vida, escribía Pedro Calderón de la Barca en su auto sacramental El Gran Teatro del Mundo de 1630. Esta obra teatral es uno de los puntos de partida para establecer la equivalencia entre la calle y la escénica. En ella, el autor, o Dios, si se quiere, les asigna personajes a los seres humanos, el prosopón o máscaras del antiguo teatro griego, de quienes, podríamos decir, luego se organizan en grupos sociales con características comunes, como los códigos de comportamiento público y privado, expresados igual que en el teatro, a través de sus vestimentas, maquillaje y gestos. A tales maneras llamémosles roles. Un rol está vinculado a una situación o a una conducta general. Por ello no posee ninguna característica individual, sino que reúne en cambio varias propiedades tradicionales y típicas de un comportamiento o de un grupo o clase social. Tales grupos requieren de un soporte físico que coincida con la representación deseada, así que la fachada personal se extrapola en las arquitecturas habitadas. Y he aquí la idea de asumir la ciudad como un escenario teatral. Pero para ello es necesario aclarar 3 términos distintos que componen esta metáfora: escenario, escenografía y escena. El escenario será la calle, donde se aglutinan conjuntos heterogéneos de escenografías y escenas, y es el marco o límite espacial en el que se inscribe la representación de una obra. La escenografía, por su parte, desborda la idea de decorado u ornamento, trascendiendo la representación pictórica para abarcar una concepción más profunda del espacio, su geometría, materialidad, iluminación, hasta su atmósfera, valores comunes a la composición arquitectónica y en consecuencia a la ciudad. Hay que tener en cuenta que la escenografía es objeto muerto si la acción humana no la acompaña, por lo que el hombre y la escenografía son conjunto por antonomasia. Por tanto, las escenas son fragmentos iluminados del escenario, donde la atención del espectador se fija momentáneamente, ya sea por la acción corporal de los actores o por la emisión de un diálogo. Hasta ahora me he referido a la calle como una generalidad, pero para mí y para María Giudici, de quien extraje esta expresión, las calles son arquitectura. Son artefactos espaciales, producto de un prolongado conflicto entre lo público y lo privado, el colectivo y el sujeto, la ciudad y la arquitectura. La calle es un intersticio inmanente a la forma urbana que se debate entre albergar y su vocación de circulación.
Tal conflicto, o mejor decir transición, fue propuesta por François Choé en lo que llamaba el espacio de contacto versus el espacio de conexión, dialéctica que ocupó el debate sobre el proyecto de la calle durante todo el siglo XX. Tal proceso fue el que vivió la Caracas, una calle de escala metropolitana que alberga la memoria de múltiples proyectos de planeación urbana, de estilos arquitectónicos variopintos y de escenas que intentan ser vivificadas en este trabajo grande. Mientras integra la ciudad en sentido lineal desde el sur hasta el norte, la divide de oriente a occidente como una tremenda cicatriz, a lo largo de la cual conviven todas las clases sociales, todos los estilos arquitectónicos, los restos de múltiples proyectos de planeación urbana o de movilidad, y todos los tipos, usos y profesiones. Todo lo que permite entender la Caracas como una síntesis de la actividad de la capital. Para conectar ambos mundos, el del teatro y el de la calle, Sebastiano Serlio, en su tratado de 1545, lo hizo a su manera apoyado en el canon vitruviano, enriqueciendo la construcción escenográfica al sintetizarla en la forma de calles diferenciadas, una para la sátira, otra para la tragedia y una última para la comedia. La escenografía para la sátira se desarrolla en un antiguo bosque, habitado por ninfas y sátiros, ennoblecido por Serlio en su representación, relevando el imaginario grotesco por el del drama pastoral. Se representa como un paisaje rural, extramuros de la ciudad, en el que apenas algunas cabañas de campesinos se asoman por entre los abundantes árboles. La actual Caracas para la sátira toma lugar allí donde el paisaje natural aún se resiste a la acción acaparadora del hombre. En medio de los imponentes cerros y la planicie extendida, se entreven algunos árboles larguruchos, al tiempo que impúdicos agiotistas exhiben vitrinas interminables de chucherías abandonadas con ínfulas de relucientes trofeos. Tras ellos se oculta la algarabía y la sordidez de los antros de bacanales, abocados a las celebraciones más extravagantes. Escondidas entre alguna vegetación más densa, se refugian inertes algunas bellas ruinas del pasado, unas de ladrillo y otras del agua que alguna vez fluyó libre. Para notarlas es necesario avanzar a pie, reconociendo la cercanía de las masas arquitectónicas y la lejanía del paisaje vegetal. Esta es una de las zonas degradadas de la Caracas. Domina un paisaje residual, provocado por las adaptaciones a las infraestructuras de transporte, con culatas, áreas remanentes, pasos sellados y retrocesos del paramento. También se pueden establecer algunos patrones escenográficos, por ejemplo, las fachadas posmodernas, mezcla de elementos clásicos con colores fuertes y una base de planos dislocados. También los conjuntos dominantes, es decir, la continuidad del mismo patrón de fachada a lo largo de manzanas completas, o incluso la clonación de edificaciones, que como un sello se ubican en distintos lugares. La escena para la tragedia expone las disyuntivas con el destino que tienen los grandes espíritus elevados. Le es propia la verosimilitud, el ordenamiento lógico, la pulcritud del lenguaje y además tiene una labor moralizante. Tales valores se representan en los protagonistas y pueden ser analogables a la arquitectura clásica y solemne de los templos religiosos y edificios gubernamentales. La actual Caracas para la tragedia es un recuerdo de elevados valores estéticos y culturales, ajenos pero apropiados. La que alguna vez fue una competencia entre las estilizadas casas de antejardín y los imponentes edificios de renta por lograr el mejor decoro, ha dejado rezagado. Las primeras luchan por aplicarse maquillaje que impida ver sus arrugas, y los otros se han rendido a la más misericordia decadencia. Por en medio ya nadie pasea al calmado ritmo de una conversación. Más vale frenéticas carreras de bólidos negros, amarillos, rojos, de 2, 4 y 6 ruedas. Marcan el pavimento y dejan una estela tóxica. Ante semejante velocidad, una imagen imprecisa se fija en la película grisácea. En este tramo ya nada queda de la antigua avenida Parque diseñada por Carl Brunner, que estaba arbolada, amoblada y en donde se propició una retórica del paseo. Solo quedan huellas de algunas arquitecturas cultas, casas de estilo inglés, francés, español, Tudor, victoriano y Art Deco. Más hacia el centro de la ciudad, el panorama varía y las fachadas adquieren un tono brutalista, es decir, se expone el sentido estructural y tectónico de los elementos constitutivos. Hechas principalmente en concreto a la vista y mampostería, suelen repetirse módulos constructivos de ventanas y series rítmicas con énfasis en la vertical.
La escenografía para la comedia corresponde a construcciones de la gente común, los abogados, los mercaderes, parásitos y otras personas similares, por lo que no deben faltar la casa de la alcahueta, la hostería y un templo. Para hacerlo, la comedia se debía desarrollar en un ambiente desprovisto de monumentalidad. Su espacio propicio era el cotidiano, el de las casas de ciudadanos corrientes. La actual Caracas para la comedia es un circo rodante ocupado por saltimbanquis de toda la área. Unos cantan, otros lo intentan. Unos venden, otros obligan a comprar. Unos ruegan, otros son indiferentes. Desde el trono rojo se observa incómodamente el espectáculo interno, pero también el de afuera. Luces, colores, textos se traslapan a mordiscos con la esperanza de una migaja de atención. De pie, la plebe se rejunta hasta lograr lo imposible, vencer la ley física de la impenetrabilidad de los cuerpos. Durante el viaje, cada tanto se abren las puertas del cielo y del averno simultáneamente, dejando pasar las almas que esperan llegar al otro lado indemne. El limbo es metálico, gris, y está lleno de señales confusas que conducen indistintamente al gusano rojo que hace las veces del barco de Carón. El fragmento sur de la Caracas fue donde el alcalde de entonces, Andrés Pastrana Arango, inauguró en 1990 la primera fase de la troncal. Su lógica era la de funcionar exclusivamente como un corredor de movilidad, lo que produjo una degradación del ambiente físico y social, un espacio sin identidad, sin historia, sin diferencia, un no lugar. La troncal Caracas es un paisaje de congestión y abarrotamiento que produce un permanente estado de conmoción, de alerta. En el día o la noche el temor es latente, asfixia su estrechez claustrofóbica. Los letreros publicitarios de estridentes colores y tipografías enmascaran las deterioradas arquitecturas, mientras el smog carga el ambiente de un hollín insalubre. Las deterioradas fachadas y el separador, ahora tierra de nadie, no deja sino la sensación de incomodidad y de afán por salir de allí. Interrumpiendo desde su tiempo original y lugar histórico, el pasado reaparece como un teatro, presentando su voz al espectador a través de una serie de imágenes. Debido a que este pasado está fragmentado, se puede reescribir y recomponer en obras teatrales y escenas teatrales. Tal teatro histórico representa el pasado, extendiendo poco a poco su poder sobre la memoria del espectador, convirtiendo lentamente los eventos anteriores en museos imaginarios y ficticios. Bien, querría simplemente cerrar agradeciéndole a los editores de la revista de Arca, a Camilo, a Lucas, ahora a Carolina, y a los editores invitados que han sido mis maestros directa o indirectamente, a Clasque, a Miguel, a Jorge y a todos mis colegas investigadores que hemos sido reunidos acá espontáneamente. Muchas gracias, mi amable. No, gracias a ti, Diego. Creo que has hecho una presentación impecable, que además lleva a muchísimas reflexiones, mostrando la ciudad como un escenario, la calle como un escenario y todo el movimiento que hay alrededor de ella, como diferentes formas de los ciudadanos de interactuar con estos espacios. Entonces, gracias por este video también elaborado. Creo que es un complemento excelente para tu artículo. Bueno, y terminamos las presentaciones con Diego y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas y comentarios. No sé si dentro del público tenemos alguna pregunta, algún comentario, si el director, el editor de la revista quieran decir algo también. Este es el momento. Gracias, Carolina. Bueno, no quisiera hacer más agradecimientos, solamente decir que fue realmente un placer no solo la presentación, sino toda la edición de este número. A Jorge, Clasque y Mehmet desde el principio, realmente fue un placer trabajar con ustedes, encontrar personas así de comprometidas con el número, con todos y cada una de las secciones. Y creo que esto pues se ve reflejado hoy. El trabajo muy cuidadoso y muy minucioso de los editores invitados. Todas, como ustedes vieron, todas las secciones estuvieron a cargo de ellos. No siempre sucede así en la revista. En la revista los editores invitados están mucho más dedicados a la sección de investigación, pero aquí ellos optaron por hacer las 3 secciones y se ve pues realmente la unidad de la revista. Entonces, pues muchísimas gracias a ustedes y a todos los articulistas que presentaron hoy y que nos dan esa oportunidad
de ver qué hay detrás de de todos los artículos. Yo quedo muy impresionado con toda la cantidad de trabajo que hay detrás, la cantidad que uno a veces como un simple lector no la percibe, y la posibilidad que nos dan estos eventos de realmente complementar estas lecturas, ¿sí? A quienes no hayan leído la revista desafortunadamente no nos la entregaron impresa sino hasta la próxima semana. Siempre queremos hacer los lanzamientos y mostrar la revista llega la semana que viene, y a todos los articulistas les llegará en breve tiempo, ¿sí? Pues aquellos que no hayan podido leerla todavía, este evento, digamos, esta grabación queda colgada en la página y va a servir mucho para complementar pues realmente el número entero. Yo simplemente quería decir eso. Tengo muchísimas inquietudes y preguntas, pero prefiero dejar la palabra a aquellos que quieran tomarla. Muchas gracias por sus colaboraciones y por las presentaciones de hoy. Excelente, Camilo. Muchas gracias. Yo aprovecho también este momento para mostrarles nuestra página web, que es importante que sepan que también ahí pueden encontrar la versión web de la revista con todos sus contenidos. Y también en la sección de multimedia encontrarán las grabaciones de los diferentes lanzamientos que hemos tenido. Entonces, bueno, tenemos también una mano alzada, es la de Tatiana Urrea y la de Klaske. Sí. Klaske, adelante, por favor. Yes, thank you, and thank you, Camilo, for your nice words. No, I had some reflection about the presentations that we saw this evening, and thank you very much for the authors for sharing your work and giving some insight in the article and also the material behind it. What I noticed while we were making the issue, and also today in the presentation, that there were quite different modes of representation. In the issue, of course, architecture is also presented through drawing and maps, but in many of the things we saw also this during this presentation, architecture is not necessarily presented as an object, but rather as a setting for life, as an open space that well, creates the possibility for life to happen. And I think the last presentation was by Diego was very much about these different modes of representation, showing film, drawing, storytelling, and using this frame of the satire and the tragedy and the comedy as different modes of reading the street, not only as a space, but also as showing what different stories it tells, what memories it has, how architecture appears as a character or as a personality almost, or a set of personalities along the street, how architecture and open space appears as a kind of setting for everyday life. And I think the way the way that you've been using drawings and this also more performative modes of architecture, and also the text that you all have to read the article, is beautiful. It's really a different way of presenting architecture. And in another way, also the first presentation by Catherine and Diego also showed drawing not only as drawing the architectural object, but also drawing that expresses the connection to the territory, that expresses also the social connections and the different people who are involved in developing a project. So maybe to Diego and also to Catherine and Diego Romero to reflect on this different modes of representation, how you use that in the work, and if this notion of openness somehow also invites for these other modes of representing architecture. Perdón, tenía el micrófono apagado. Catherine, continúa. Bueno, digamos que nosotros, bueno, este artículo viene también de un arduo trabajo que se hizo antes específicamente para mi tesis de maestría.
Y digamos que el dibujo, los dibujos que utilizamos y como estas diferentes formas de representar la arquitectura, digamos que se tomaron más que todo para representar aquello que no solo se ve en las fotografías, ¿sí? Como nosotros hablábamos también en nuestro artículo de los modos de habitar, como de esas cosas de alguna manera invisibles, que se hacen visibles al tener otras lecturas en la arquitectura. Por eso decidimos que tal vez estos o los videos, pues también como que nos ayudan a hacer visibles estas otras cosas que no, que se dan justamente dentro de la lectura que nosotros dimos en nuestro artículo. Y de hecho estas ilustraciones, más que todo las que utilizamos acá, hacen parte de una especie de novela gráfica que se construyó alrededor del barrio Policarpo. Entonces, esas otras formas de representar se hacen interesantes para dar cuenta más que todo de los modos de habitar o de la cuestión política o de la cuestión comunitaria que no se tiene muchas veces solo al ver la fotografía o al ver el plano, ¿sí? O los planos, sino como... Sí, otra cosa importante es que estas formas de representar el espacio también permiten conectar con ciertos públicos no tan especializados. Entonces, en el caso del Policarpa, esto es supremamente relevante porque permite pues conectar con la comunidad de alguna manera. Eso creo que son los dos elementos importantes de estas formas de representar. Sí, en este caso. Como hacer llegar el conocimiento justamente más allá, por así decirlo, de los círculos académicos, sino que sea accesible para todo el mundo. Y es, como decía Diego, estas otras formas de representar lo hacen posible. Gracias, Catherine y Diego. ¿Podría añadir una cosa rápida? Claro que sí, por favor. Pues las que afortunadamente, o digamos que se produce una suerte de ecosistema espontáneo, con Diego y con Catherine, los tres somos egresados de la misma maestría y trabajamos juntos en el observatorio, junto con Silvia Arango y Jorge Ramírez. Y digamos que esta intención de movernos por lenguajes distintos a los convencionales en la representación ha sido una exploración mancomunada, una exploración conjunta, que pretende un poco lo último que mencionaban ellos, y era trasladar los discursos disciplinares hacia otros públicos, hacia otras personas. Entonces creo que pues esta labor de investigación, que a veces puede ser un poquito solitaria, es este trabajo más bien como un colectivo precisamente, y pues hemos tenido la coincidencia de reunirnos aquí ahora, también inspirados precisamente, bueno, yo, por el trabajo de ustedes en Writing Place, que resulta muy inspirador. Excelente, muchas gracias. No sé si alguien quiera hacer algún otro comentario sobre este tema o le damos la palabra a Tatiana Urrea, que tenía la mano levantada hace un momento. Tatiana, sigue, por favor. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A muchos conocidos, queridos compañeros de trabajo aquí. No, yo quería referirme también a como esa multidimensión que adquiere poco a poco estos encuentros que se hacen sobre la revista, porque creo que cuando recibimos la revista impresa, esto que hemos visto hoy, pues de alguna manera no lo tenemos, ¿no? Entonces, estas sesiones resultan no ser un complemento, sino resultan ser pues una puesta en escena muy interesante del proceso de trabajo y de todo aquello que no se puede compartir a través de un papel. Eso me parece muy importante, este número, en donde creo que todos los participantes, quienes han escrito los artículos, y del mismo Diego, que participó en la sección final de creación, pues están demostrando todo un performance editorial para mostrar esos avances. Eso me parece muy rico, me parece muy motivante. De otra parte, bueno, realmente, digamos, mi observación iba en un otro sentido con el que Jorge inauguró esta sesión del día de hoy, y es que me complace profundamente ver
que las asociaciones entre las universidades funcionan. Y funcionan, a veces funcionan, creemos que puntualmente, pero creo que esto va generando un movimiento muy interesante, digo específicamente entre la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, otras universidades. Creo que esto también vale la pena mencionarse, porque creo que necesitamos un espacio para compartir esas diferencias y esos complementos. Entonces, gracias por el momento y pues gracias Jorge, Clas, que Mehmet, me encanta verlos, Diego, los dos Diegos, Catherine, pues muchas gracias a todos y a Lucas y a Camilo, por supuesto. Bueno, Tatiana, gracias a ti por tu intervención. Y del mismo modo, quería también agradecerle a Manuela Tafur, que es la persona encargada de diagramar la revista. Cuando tengan la revista impresa, ese trabajo de diagramación lo ha hecho ella. Es un trabajo muy importante también. Y bueno, hace que sea posible disfrutar de este número de la revista. Lucas tiene la mano levantada. Sí, yo no me quería ir sin decir algo, ¿no? Claro. Nada, que estoy muy feliz, muy contento, muy contento. Me encanta escucharos, ¿no? Solo nosotros estamos con el correo para arriba y para abajo, pues me gusta como saber las voces que hay detrás de esas personas que me responden, que tan amablemente siempre me responden, ¿no? Entonces siento como que os voy a leer y os voy a estar escuchando y os voy a estar viendo, ¿no? Entonces estoy muy contento como porque hayáis aceptado otra petición más. Nosotros somos muy pesados pidiendo cosas, ¿no? Otra petición más para el lanzamiento y aquí estáis y que haya salido tan bonito. Mariana, muchísimas gracias. Alejandro, muchísimas gracias por todo el proceso. Catherine, Diego, o sea, de verdad es un agradecimiento. Yo soy muy pesado con las gracias, pero es un agradecimiento. Y estaba pensando, yo he ido aquí escribiendo, tenemos unas mesas fantásticas en las que se pueden escribir y luego se borra, y he ido escribiendo cosas. Entonces, por redondear, digamos, ¿no? Además de la representación, además de como de la puesta en escena, es que además hay unas palabras muy bonitas, ¿no? Que están en la revista. O sea, hay alternativa, participación, indeterminación, versatilidad, paradoja, reacción, simbolismo, tolerancia, democracia, proceso, curiosidad, teatral, actuación, inacabados, invisibles, reconocer. Hay un montón de conceptos que de verdad, verlos juntos, pues es una cosa de una fuerza muy, muy especial, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos los que habéis hecho parte del proceso, a los artículos que se quedaron en el camino también, que al final son muy importantes también para poder llegar a publicar los que se publican, y que no se acaba aquí nada, sino todo lo contrario, ¿sí? Que ya sabéis dónde tenéis vuestra casa y que la revista está a vuestro servicio, ¿sí? Para lo que sigue. Así que de verdad, un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por todo. Qué bonitas palabras. Gracias, Lucas. Bueno, con esto no sé si hay algún otro comentario. Pero bueno, no siendo más. Entonces, una feliz tarde para todos. Fue muy bonito haber compartido este momento de reflexión con ustedes, de aprendizaje, sobre los espacios abiertos, sobre las diferentes dinámicas de apropiación, de infraestructura y de todas las palabras que mencionó Lucas, que generan una amplia reflexión en nosotros. Entonces, bueno, ya no más agradecimientos. Buenas tardes. Buenas tardes, Feliz hasta tarde para la todos. próxima. Hasta luego, gracias. Chao, muchas gracias.